7. Cuando Julius contempló la escena en la habitación, supo al instante que aquello iba a traer problemas. Balleroy, uno de los líderes militares de un país que valoraba la destreza física por encima de todo, yacía sangrando a los pies de Reynard. Cualquiera pensaría que el poderoso espadachín de otra nación había sido sin duda el autor del crimen. Julius habría llegado a la misma conclusión si la persona en cuestión no hubiera sido Reynard. Aún así, Julius creía que aquel hombre era incapaz de hacer algo tan impulsivo. Algo tenía que estar mal. Ferris. Atiende a Sir Ballarod, ahora. De acuerdo. Ya resolverían las cosas más tarde. Julius puso a Ferris a cuidar del caído Balleroy. A pesar de lo asombroso de la escena que tenían ante ellos, había heridos, y Ferris no dudó. Saltó entre la sangre para examinar las heridas de los presentes. Aunque las lesiones fueran graves, mientras la gente no estuviera muerta, Ferris podría. ¿Qué más piensan hacerle a los generales? Deténganlo. No te muevas, escoria. Los soldados detuvieron al chico gato antes de que pudiera acercarse a las víctimas. Saliendo de su horror, desenvainaron sus espadas y rodearon a Julius y a Ferris. Varios guardias se amontonaron en la habitación y apuntaron a Reynard con sus espadas. Uno de ellos se arrodilló junto a Balleroy y le sacudió los hombros ensangrentados. General Balleroy, levántese, general, malditos, cabrones. Pero no hubo respuesta. Los soldados imperiales parecían más dispuestos que nunca a matar a sus visitantes. La habitación se había convertido en un polvorín. Julius, dijo Ferris, muy consciente de la gravedad de la situación. Pero Julius también tenía problemas para saber qué hacer a continuación. ¿Tirar el arma y rendirse? Pero dado el instinto asesino en los ojos de los hombres, el arrojarla podría ser un movimiento muy tonto. No quería que este duelo de miradas durara para siempre, pero... Mi castillo resuena con el estruendo de los desaliñados. ¿Qué está pasando? HRGH. Julius se esforzó por captar la voz clara pero totalmente inesperada. Ferris, cuyos oídos eran mejores que los suyos, se quedó con los ojos ampliamente abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Los soldados hicieron lo mismo. La voz era inconfundible, no podía ser otra. Era el emperador, Vincent Boyaccia, en carne y hueso. Se oyó un gran ruido colectivo de tacones cuando los soldados abrieron paso a su gobernante. El camino se había formado gracias a la lealtad automática de los hombres, y el emperador caminó tranquilamente por él. Cuando vio lo que había en la sala, arqueó las cejas de su rostro frío e inteligente. La cámara llena de sangre, con Balleroy y los demás soldados en el suelo, y el emisario de Lugunica de pie junto a ellos. Ya veo. Asintió como si todo aquello tuviera sentido para él, y clavó en Reynard una mirada penetrante. Reynard se enderezó y se llevó la mano al pecho. Y por fin habló. Con su permiso, Su Excelencia. Permítame que le explique. Los gritos de un soldado furioso lo interrumpieron. Su Excelencia, estos hombres son insurgentes que ni siquiera dudaron en abatir a un general en los mismísimos salones del Palacio de Cristal. Esto es una declaración de guerra del reino de Lugunica contra nuestro imperio de Boyaccia. Las pruebas circunstanciales ciertamente apoyaban la acusación. La rabia de los guardias imperiales era fácil de entender. Pero había algo que no podía pasarse por alto. A saber, que si todo esto era cierto, Lugunica y Boyaccia estarían en guerra. Y eso no podía permitirse. Parecía poco probable que Vincent llegara tan rápido a conclusiones como sus súbditos, pero la posibilidad no podía descartarse por completo. Entre otras cosas, por la posibilidad real de que él mismo hubiera provocado esta situación. Y si eso era así, si todo esto era un pretexto deliberado para la guerra, cuánto de ello podía atribuirse a la gente del imperio de Boyaccia, y cuánto era una idea del propio emperador Vincent. Insurgentes, en efecto. Tienes razón, si las cosas son a lo que se asemejan, entonces estos hombres deben carecer de juicio.
para perpetrar este acto de barbarie delante de nuestras propias narices. Si lo hicieron en su sano juicio, entonces el veredicto ya está dado. Emperador Vincent. En contra de las peores imaginaciones de Julius, el emperador expuso la antinaturalidad de la situación con una expresión casi aburrida. Aunque solo fuera eso, tranquilizó al hombre al asegurarle que su excelencia no tenía intención de hacer ningún arresto precipitado. Con Miklotov y Bordeaux ausentes, sus acciones aquí resultarían especialmente cruciales para evitar una guerra abierta. La actitud del emperador al menos les daba margen para ello. Pero entonces ese fino rayo de esperanza fue traicionado. Su excelencia el emperador. El áspero grito vino de Reynard, que voló hacia Vincent. El santo de la espada agarró el brazo del emperador y, más rápido de lo que el ojo podía ver, saltó hacia atrás en la habitación. Todos, incluidos Julius y Ferris, quedaron en estado de shock. Reynard sujetó a Vincent por detrás. El emisario del reino de Lugunica había tomado como rehén al emperador de Boyachia en su propio castillo. Cualquier esperanza de resolver esto pacíficamente se había desvanecido. Pero entonces ese fino rayo de esperanza fue traicionado. Su excelencia el emperador. El áspero grito vino de Reynard, que voló hacia Vincent. El santo de la espada agarró el brazo del emperador y, más rápido de lo que el ojo podía ver, saltó hacia atrás en la habitación. Todos, incluidos Julius y Ferris, quedaron en estado de shock. Reynard sujetó a Vincent por detrás. El emisario del reino de Lugunica había tomado como rehén al emperador de Boyachia en su propio castillo. Cualquier esperanza de resolver esto pacíficamente se había desvanecido. Maldito seas, aléjate de él. Las furiosas demandas de los guardias imperiales fueron interrumpidas. Oh, pecador rebelde, oh, vasija de ira tan vil que la luna y las estrellas esconden sus rostros de ti. Si tan ardientemente deseas mi vida, deja que tu acero mancillado beba profundamente de mi sangre. Habían sido interrumpidos por el emperador, cuya declamación resonaba en la sala. Parecía estar provocando a su propio captor. Una oleada de miedo recorrió las filas de sus hombres. Pero esa no era la verdadera intención del emperador, y solo uno de los presentes lo comprendió, Julius. Julius no habló, pero al instante siguiente, la mirada del soberano de Boyachia se fijó en el joven caballero. El emperador había hablado de un modo muy peculiar. Parecía ser una prueba de algún tipo. Julius rechinó los dientes cuando la gran carga de las expectativas de un emperador cayó de repente sobre él. Las palabras de Vincent habían salido del viejo texto La guillotina de Magritte, de un episodio en el que un viejo rey engañaba a su propio siervo traidor dejándose capturar por un asesino que él mismo había contratado. La precisión del emperador, la rápida evolución de la situación, la presencia de Reynard, solo podía haber una explicación. Julius dudó solo un instante y se decidió. Reynard, sal por la ventana. Un resplandor verde apareció en una de sus manos levantadas, mientras que en la otra apareció uno amarillo. En un abrir y cerrar de ojos, los resplandores se intensificaron y una oleada de maná golpeó a las tropas imperiales. Un gran viento los arrojó de espaldas contra la pared, y rápidamente cayeron al suelo, donde unos montones de tierra antinaturales los aseguraron al suelo. Los guardias podían gritar, pero no moverse. Julius no volvió a pensar en ellos. Ferris. Espera. Ferris, que había quedado demasiado conmocionado por la vertiginosa serie de acontecimientos como para moverse, se encontró con que Julius lo agarraba de uno de sus delgados brazos y lo arrastraba hacia la ventana rota por la que había escapado Reynard. Cuidado, no te muerdas la lengua. Espera, alto, un momento, solo detente, ¿ah? Pero a Julius no le interesaban las sugerencias de Ferris, se echó al joven en brazos y se lanzó contra la ventana. Con los ecos del prolongado grito de Ferris arrastrándose tras ellos, comenzó una asombrosa huida. Al parecer, habían asesinado al general militar de otro país,
secuestrado a un emperador y ahora estaban huyendo. No parecía que las cosas pudieran empeorar. 8. Las malas noticias no tardaron en llegar a Miklotov y Bordó en la cámara de invitados. 3 de sus caballeros asesinaron a Balaoethameglev, uno de los 9 generales divinos, luego secuestraron a su excelencia el emperador y huyeron. Son hechos graves y sin precedentes. Vamos a tener que detenerlos a los 2. Confío en que no tengan objeciones. Así declaró el hombre que dirigía la masa de tropas imperiales que se agolpaban en la cámara de invitados. Era una figura imponente, cuyo rostro lleno de cicatrices hablaba de una larga historia de batallas. Llevaba una armadura dorada y su cabello crecía como la melena de un león. Se llamaba Borralpone y era otro de los famosos 9 generales divinos de Boyachia. Miklotov escuchó a Goz y observó a la docena o más de soldados que lo acompañaban, todos ellos en alerta máxima. Al percibir rápidamente la diferencia de fuerza de combate entre ellos, lanzó una mirada al gigante calvo que tenía al lado y se pasó los dedos por su larga barba. MMMH. Yo diría que no. Solo espero que no sea demasiado duro con estos viejos huesos. Por supuesto. Aunque, comprenderá que dependiendo de cómo se desarrolle esta situación, no podemos prometer que siempre seremos tan misericordiosos. En caso de que algo le ocurra a nuestro emperador, enviaremos sus cabezas de vuelta a su reino sin sus cuellos bajo ellas. Mejor pasen el tiempo rezando para que sus caballeros no hagan nada imprudente. A pesar de estar a la cabeza de un grupo de soldados claramente sedientos de sangre, Goz era eminentemente razonable. Pero en el fondo, no se sentía diferente de los guardias detrás de él. De hecho, sus sentimientos podrían haber ardido aún más. Miklotov, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría echar más leña al fuego, indicó su asentimiento con un simple movimiento de cabeza, y luego observó cómo el general divino les daba la espalda. Sin pronunciar más palabras, pero con pasos tormentosos, Goz se retiró, dejando a Miklotov y Bordó al cuidado de varios hombres asignados para vigilarlos. Con guardias apostados tanto dentro como fuera, los opulentos aposentos de repente no parecían diferentes a una celda de una prisión. La tensión que se respiraba en el ambiente provenía de las miradas malévolas que los soldados imperiales dirigían a los 2 ancianos. A los ojos de los boyachianos, los 2 no eran más que cómplices en el secuestro de su emperador y no merecían nada mejor. No se sabía si los 3 fugitivos volverían para intentar liberar a Miklotov y a Bordó. Si realmente tuviéramos planes contra el imperio, entonces intercambiar las cabezas de 2 sabios por el emperador mismo. Bueno, no se puede decir que sea un intercambio irrazonable. Va a meternos en problemas, Sir Miklotov. Jo. Lo siento, se me escapó. Miklotov se pasaba los dedos por la barba, pensativo, pero Bordó lo miró frunciendo sus grandes cejas. Se sentó junto a Miklotov y miró a los soldados que los rodeaban. ¿Qué opina de todo esto, Sir Miklotov? Incomprensible es la palabra que yo elegiría. Las cosas han tomado un giro inexplicablemente extraño, y tan repentino. ¿No cree que los muchachos que trajimos son simplemente tontos? Si lo fueran, la culpa recaería en el juicio del capitán de la Guardia Real que los eligió, y en nosotros mismos por permitir que nos acompañaran. Ciertamente espero que no sea así, pero no esperaría que esa lógica convenciera a nadie en el imperio. ¿Un general muerto y el emperador secuestrado? HMPH, eso no es cosa de risa. El emperador y los 9 generales divinos eran los pilares del aparentemente inquebrantable sistema imperial de Boyachia. Era casi inconcebible que pudieran haber sido amenazados tan fácilmente por unos emisarios admitidos de otra nación. En ese caso, creo que su excelencia en persona puede ser la clave de lo que está ocurriendo aquí. No sé por qué se lo llevaron, pero parece que hay muchas cosas sobre esto que solo pueden entender los presentes. Supongo que no tenemos más opción que confiar en ellos, sea lo que estén pensando. Nunca he estado tan frustrado en mi vida. Bordó dejó escapar un suspiro. A su lado, Miklotov permanecía en silencio,
ensimismado. Era casi como si ignorara a Bordeaux, pero el gigante no dijo nada al respecto. Ambos se conocían desde hacía mucho tiempo. Bordeaux confiaba en el juicio y la percepción del sabio más que en los de cualquier otra persona del reino de Lugúnica. El papel de Miklotov era perderse en sus pensamientos. No era el de Bordeaux. Su trabajo consistía en asegurarse de que el mayor sabio de Lugúnica regresara sano y salvo a casa. Si ocurría lo peor, Bordeaux utilizaría su propio cuerpo macizo como escudo de Miklotov. No estoy seguro de poder ganar mucho tiempo, no en estos tiempos. Se llevó una mano a su arrugado y envejecido rostro y dejó escapar un suspiro. Si se cumplía su deseo, las acciones y el juicio de los jóvenes escoltas con los que habían viajado ayudarían a salir del punto muerto en el que se encontraban. Hay que esperar que los caballeros de esta generación puedan hacer su parte. 9. Irrumpiendo a través de la ventana de la gran cámara, los caballeros fugitivos aterrizaron con fuerza en el jardín de abajo. El perímetro que rodeaba el palacio de cristal era casi impenetrable. Si no podían evitar de algún modo el ojo aparentemente siempre presente de los soldados imperiales, nunca lograrían escapar. Esconderse sería un esfuerzo inútil. A medida que se corriera la voz de que el emperador había sido secuestrado, el fervor de las tropas aumentaría. Para que la huida tuviera éxito, primero debían escapar de la red antes de que ésta se estrechara aún más. En silencio, evitando cualquier campo de visión, se abrieron camino fuera del jardín, saltando por encima de los imponentes muros del castillo con su propia fuerza y la ayuda de algo de magia de viento. Era comparativamente más fácil salir desde dentro que al revés. Una vez al otro lado de las murallas, siguieron corriendo, no en dirección a la bulliciosa ciudad, sino con el objetivo de desaparecer en el bosque que crecía dentro de los límites de la capital. Cuando estuvieron seguros de que no había nadie más, se detuvieron. Parece que estamos todos de una pieza, dijo Julius. Había asignado a Aro, el espíritu de aire, para detectar cualquier cambio en la atmósfera. Y el espíritu de fuego, vigilaría las fuentes de calor. Con sus 2 centinelas en sus puestos, el joven estaba convencido de que no había nada extraño en las inmediaciones. Ferris se quejó desde su lugar acunado en los brazos de Julius. ¿Cómo ha pasado esto? Quejarse no cambiará nada, Ferris. Y tampoco podemos esperar que las cosas sean menos urgentes. Nuestros amigos en el castillo van a estar muy ocupados mientras dirigimos esta alegre persecución. Sí, claro, tienes razón, lo sé. Vamos, bájame de una vez. Ferris frunció los labios pero se puso de pie al fin sobre la tierra cubierta de hierba. Reynard también soltó a Vincent, a quien había estado llevando como Julius había cargado al semihumano. Se quitó la espada de la cadera y se arrodilló en la reverencia más respetuosa que pudo hacer. Emperador Vincent, le ofrezco mis más sinceras disculpas por mi descaro, y por cualquier molestia que le haya infligido. No importa, lo he considerado necesario. De hecho, debo hacerlo, ya que sus acciones se alinean con mi propio pensamiento. Pero debo cuestionar, ¿cómo es que no soplaba el viento aunque viajábamos a tal velocidad? Milord, se debe a la protección divina de la evasión del viento, igual que la de un dragón de tierra. Me preocupa que un hijo de hombre como tú posea esa cualidad. Pero ese es un tema para otro momento. Vincent se detuvo y dirigió sus ojos oscuros hacia Julius. Su mirada era tan afilada como una espada, e hizo que Julius se enderezara. El emperador se sacudió sus oscuras vestimentas y dijo: Has hecho bien en comprender mis designios. Te felicito. Se lo agradezco, Su Excelencia. Sin embargo, si la guillotina de Magritza no hubiera surgido ya en la sala del trono, dudo que hubiera hecho la conexión. Estoy profundamente impresionado por la rapidez mental de Su Excelencia y su habilidad para hacer uso de esa referencia. Aunque, no podemos estar seguros de que nadie más en la sala la reconociera. Oh, yo creo que sí. Ninguna de la gentuza de esa sala conoce el valor de una sola letra.
Lo más crucial era que desalojara el lugar con toda la rapidez posible. La voz de Vincent era tranquila, completamente imperturbable, tenía los ojos medio cerrados. Tras hacer un cuidadoso balance de lo que podía estar pensando el soberano de Boyaccia, Julius regresó por fin sus pensamientos a la escena del castillo que había iniciado todo este extraño episodio, la horrible visión de Reynard y Ballero y en medio de un charco de sangre. Reynard, quiero que me cuentes lo de antes, ¿qué demonios ha pasado? Ferris también aportó su grano de arena. Sí, Ferris se preguntaba lo mismo. Creía que te había atacado el primero, pero ¿cómo empezó? Cuéntamelo. Reynard bajó los ojos, recogió del suelo su espada, su compañera inseparable, y volvió a colocársela en la cadera. Créeme, quiero contarles todo, pero estoy igual de confundido. Todo sucedió tan de repente. ¿Quieres decir que se te acercó tan de repente que tuviste que reaccionar antes de saber lo que estabas haciendo? Ferris, no lo interrumpas, amonestó Julius, a lo que el chico gato respondió, bien, y se quedó callado. El caballero de cabello púrpura miró a Reynard de pies a cabeza y dijo: No soy Ferris, pero no me parece que tengas ninguna herida. Dudo que te hayan atacado. No es que piense que no podrías derrotar a Ballero y sin recibir un rasguño, pero ni siquiera yo podría enfrentarme a Sir Balagoy y esperar salir intacto. Eso sería cierto incluso si mis poderes no estuvieran limitados por este collar. Reynard dejó caer los dedos hasta el cuello y rozó el collar de sumisión. Mientras lo llevara, no podría hacer uso de toda su fuerza. Por inmensamente poderoso que fuera Reynard, seguía siendo difícil imaginárselo derrotando a uno de los principales generales de Boyaccia sin siquiera una magulladura. Estás diciendo que Sir Balagon no cayó por tu mano, entonces. Yo no lo sé. ¿Perdón? Justo cuando Julius había empezado a creer que la verdad exoneraría al santo de la espada, el joven dio una respuesta previamente inconcebible. Era ambigua y no una negativa rotunda. ¿Cómo podía no haberlo sabido? ¿Recuerdas que recibí aquella citación? Me condujeron a esa gran sala. Me dijeron que esperara allí a su excelencia. Pero su excelencia nunca llegó, terminó Julius. Vincent, que ahora era el tema de la conversación, guiñó un ojo. Animado por el silencio del emperador, Reynard continuó. Sir Balagoy ya estaba allí. Los otros soldados que vieron en el suelo también lo estaban. Habían dicho algo de ser guardaespaldas de su excelencia, pero hubo silencio por parte de los demás. De una cosa estoy seguro, por un momento sentí que algo pesaba sobre mi conciencia. Siento como si me perdiera 1 o 2 segundos de mi propia vida. Cuando ese peso desapareció, así me encontré. Así que entraste en una especie de sueño durante unos segundos y cuando despertaste todo el mundo estaba muerto. Reynard había elegido cuidadosamente sus palabras, pero Ferris resumió la situación de forma más contundente. Después de su conclusión sin tacto, el semihumano dijo, como si todo aquello fuera mucho que digerir. Lo siento mucho, pero estoy de acuerdo en que suena totalmente inventado. Notarás que no tengo mucha suerte explicándome. No había mucho que Reynard pudiera decir a la implacable evaluación de Ferris. Julius parecía igual de preocupado, pero por otro motivo. No creo que nada de esto haya sido accidental. Reynard, creo que te han llevado a una trampa. Sí. Incriminado por el asesinato de uno de los generales del imperio. Incriminado es una forma inusual de decirlo, intervino Vincent. Los habitantes del castillo están sin duda convencidos de que lo hiciste. Considerando que sacrificaste cualquier oportunidad de explicarte cuando me raptaste y huiste. Un momento, dijo Ferris, enarcando una ceja. Odio decirle esto a alguien tan importante como usted, milord, pero si a Reynard le tendieron una trampa, ¿no tendría sentido que el culpable fuera alguien del imperio? No puede actuar como si esto no tuviera nada que ver con usted.
¿Sugieres que investigue en serio en lugar de dedicarme a especulaciones ociosas? Creo que fuiste tú quien dijo que el testimonio de este hombre es irremediablemente endeble. ¿A quién podría convencer con una historia de tal índole? Permíteme ser claro, la gente del Imperio no es aliada del Santo de la Espada. Arg. El rostro de Ferris se puso rígido ante la brusca refutación de Vincent. El gobernante de Boyachia tenía razón, por supuesto. La única razón por la que Julius y Ferris daban credibilidad a la explicación de Reynard era porque lo conocían y confiaban en él personalmente. Sin eso, todos los presentes tuvieron que admitir que las circunstancias parecían graves para el joven pelirrojo. Pero, si me permite la pregunta, milord, ¿por qué se presentó a esa habitación? Julius. Reynard miró inquisitivamente al otro caballero, que había inclinado la cabeza ante la pregunta del emperador. Julius notó esa mirada desde su visión periférica, negándose a apartar los ojos de Vincent. Ferris y yo vimos cómo sacaban a Reynard de nuestros aposentos, aparentemente a su llamada. Si hubiera venido a la sala del trono para hablar con él, tendría sentido. Pero en ese caso, ¿cuestionas por qué te permití llevarme y crear tal espectáculo? Sí, Su Excelencia. Además, fue usted mismo quien citó la guillotina de Magritte, ordenándonos implícitamente que lo lleváramos. Solo puedo imaginar que tiene algún designio profundo que los de nuestra clase no pueden comprender. Imaginas, o deseas y esperas, bueno, no importa. Tienes razón en términos generales. Nota aprobatoria para ti. Vincent, con un ojo cerrado, resopló suavemente. En el momento en que lo hizo, la tensión en la arboleda se relajó ligeramente. Ferris se encontró liberando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La invisible fricción entre los caballeros de Lugunica y el emperador de Boyachia desapareció. Al menos, Ferris así lo sintió. Santo de la Espada, he de suponer que me has tomado cautivo para cubrirlos. Es como usted dice, Su Excelencia. Nunca he encontrado tal grado de odio como el que sentí en esa habitación, y a pesar de la impropiedad, aseguré su persona. Un grado de odio. En efecto. Creo que sería muy sorprendente que alguien en las cercanías de esa habitación no quisiera liquidarte. Como he dicho, nunca me he encontrado con alguien así. Aquella era una explicación natural de lo que parecía una acción temeraria por parte de Reynard, tomar a Vincent como rehén cuando iba a secuestrarlo. Era tanto como anunciar que todos los soldados del Imperio alineados en la puerta no eran nada ante Reynard. Un hombre insolente. Parece no conocer el temor. El comentario de Vincent podría haberse tomado como vergonzoso para el Imperio, y lo dejó ahí. A continuación, se volvió para mirar los ojos dorados de Julius. Elegí ir a ese lugar por el pulso en mi palacio de cristal. Pulso, milord. No tengo intención de compartir los detalles contigo. Ni tenemos tiempo para hacerlo. El tiempo. Julius frunció el ceño, preguntándose por qué el gobernante de Boyachia mencionaría el tiempo, o la falta de ello. De repente, sus espíritus, que habían estado patrullando la zona, le enviaron simultáneamente una advertencia. Viento y fuego, ambas presencias se acercaban de alguna forma. Ya está, ahora armen un buen espectáculo. Antes de que les dé la espalda, les dijo Vincent con una sonrisa sádica. Casi antes de que terminara de hablar, Julius levantó la vista y descubrió un enemigo sobre su cabeza. Una bola de hostilidad corría hacia ellos desde una altura superior a la de los árboles. ¡Ya! Un débil grito pasó por encima, procedente de algo que giraba a una velocidad inmensamente alta. Girando sobre sí mismo, el enemigo parecía un disco plateado, y se dirigía directamente hacia Julius. ¡Ra! Julius levantó su espada de caballero en un instante, encontrándose con el disco en el aire. El acero se topó con un sonido metálico y envió a través de la tierra una aguda onda de choque que Julius pudo percibir en sus suelas.
sintió que la vibración le recorría los brazos. Había logrado evitar la emboscada en el último momento. Julius barrió enérgicamente con sus brazos, aún temblorosos, empujando a su enemigo hacia atrás. Su oponente aterrizó en el suelo a 4 patas y lo miró fijamente desde una postura baja. Había cautela y odio en sus ojos. Ah, puta madre, eso duele, oye, 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 me cago en todo. La vulgar diatriba procedía de un semihumano lo bastante pequeño como para ser confundido con un niño. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelaje marrón con algunas partes moteadas en negro. Tenía la boca llena de colmillos afilados y una cara parecida a la del agente perro. Era un joven hombre llena. Sus ojos brillaban de rabia y todo su cuerpo parecía repiquetear con sonidos metálicos. Probablemente se debía al verdadero arsenal de armas que colgaban de sus cinturones por todo el cuerpo. Parecía que era el abundante pelaje del semihumano lo que impedía que las hojas de sus propias armas le hicieran daño. No, había otra razón, que era inmensamente hábil en el manejo de todas las herramientas que portaba. Irradiaba una presencia casi salvaje, sencilla, pero que no debía subestimarse. Era el espíritu de un guerrero monstruosamente poderoso. Gag, maldición, esa mierda dolió. Ah, oye, es su excelencia, mierda. El viejo Ghost tenía razón, ustedes los jodidos lugunicanos no son tan blandengues, carajo. Un hombre llena cubierto de pies a cabeza con armamento. Sir Groovy Gamat, supongo, dijo Julius. Ya, vete a la mierda, sabiendo tanto de alguien. Se rascó la cabeza y resopló enfadado. Pero no lo negó. Eso era tanto como admitir que, efectivamente, era quien Julius creía que era. Su excelencia, este hombre, dijo Reynard. Parece ser conocido por su amigo, respondió Vincent. Uno de los 9 generales divinos. Grita y vocifera lo bastante alto como para distinguirse incluso entre las variopintas filas de los 9. Ese es el emperador, maldición, sabe cómo hacerle un cumplido a un hombre, exclamó Groovy. Se estaba alisando el pelaje de la cara con ambas manos, mirando de cerca a sus oponentes. He oído que enfriaron a Bayer hoy, cabrones. Les diré una cosa, era un buen hombre. Se reía demasiado y siempre pensé que era muy delgado para su propio bien. Pero era un buen hombre. Le damos nuestro más sentido pésame por su pérdida, dijo Julius. Pero le rogamos que escuche también lo que tenemos que decir. ¿La muerte de Sir Balorot plantea una serie de cuestiones sin respuesta? No intenten salirse con la suya, ni siquiera estoy escuchando, pendejos, Mogro, ladró, exclamando una palabra que Julius y los demás no reconocieron. Pero pronto descubrieron lo que significaba. Ah. Ferris. Julius giró hacia el grito para encontrarse a Ferris flotando en el aire. No. No flotando, exactamente. Le habían agarrado el pie y estaba colgando boca abajo. El nuevo asaltante parecía ser un constructo humanoide de mineral marrón que había aparecido del subsuelo. En cuanto Julius se percató de la impresión, ató cabos en su mente. Boyachia era el hogar de una gran variedad de semihumanos, incluidos muchos linajes inusuales desconocidos en Lugunica. Entre ellos había un pueblo llamado Gente de Acero, que tenía minerales en lugar de cuerpos de carne y hueso. Uno de ellos figuraba entre los 9 generales de Boyachia. Y su nombre era Mogro Agane. Tú sabes bien. Muy bien. Aterrador. Terrones de tierra cayeron del enorme ser, que medía casi 3 metros de altura. Todo su cuerpo estaba hecho de metal, excepto las articulaciones, que parecían ser piedras preciosas verdes, o quizás algo que se asemejaba a cristales mágicos. Parecía un muñeco de piedra gigante hecho por algo inhumano. Pero la intimidación que irradiaba Mogro no era diferente de la que desprendía Groovy, era amenazadora y poderosa. Vino del subsuelo, evadiendo por completo las patrullas de Aro e IQ. Bajo tierra,
Uno podía acercarse sin ser detectado por los elementos de viento o fuego. Las habilidades furtivas de Mogro los habían tomado completamente desprevenidos. ¡Ayúdenme!, gritó Ferris, bailando en el aire. Mogro parecía lo bastante fuerte como para aplastar en sus manos la esbelta figura del semihumano. Julius y Reynard tendrían que recuperar al chico antes de que eso ocurriera. Grubby, Gimlet y Mogro a Gani. Mientras Julius intentaba urdir una estrategia, Vincent añadió su propia visión de sus perseguidores. Enviar al sexto y al octavo de los 9 generales es una mala manera de recuperar a su soberano. Los 9 generales divinos de Boyachia, como su nombre indicaba, eran un grupo de personas diferentes. Llevaban posiciones del primero al noveno, siendo el noveno el más débil y el primero el más fuerte. En ese sentido, podrían haber sido perseguidos por enemigos mucho más terribles que el sexto y octavo. Temo que los guerreros más destacados del imperio habrían sido excesivos para nuestras habilidades, replicó Julius cortésmente, desenvainando su espada. Reynard. Se enfrentaban a 2 de los 9 generales de Boyachia. No era momento para una conversación tranquila. Estos adversarios pretendían recuperar al emperador y probablemente planeaban apresar también a Julius y a sus compañeros. No podemos dejar que hagan lo que desean, declaró Julius mientras se acercaba con su espada de caballero relampagueando hacia adelante. Apuntaba a la extremidad de Mogro, al brazo que sujetaba a Ferris. Si lograba liberar al joven, podrían huir. Dañar o matar a 2 de los 9 generales complicaría enormemente su situación, aunque esos 2 los hubieran estado persiguiendo. Por ello, Julius tendría que luchar con sumo cuidado. Por otro lado, cuando Grubby vio el golpe indeciso, giró inmediatamente contra Julius. Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué supones que puedes ganar, tarado? Los perseguidores se tomaron el ataque a medias como una afrenta. Lejos de mejorar las cosas, resultó ser un grave error de cálculo que solo avivó las llamas del ansia de Grubby y Mogro por la batalla. Un ataque se lanzó contra Julius desde la retaguardia con una velocidad estupenda. Esta vez, el golpe pretendía claramente infligir una herida mortal, nada que ver con el impacto inicial de la batalla, que solo había pretendido mantenerlo a raya. Grubby sacó 2 pequeñas hachas de sus cinturones y se acercó a Julius. Su intención era desmembrar al caballero por el cuello y las caderas. Lo siento, pero no puedo dejar que le hagas daño a mi amigo. Casi en el mismo instante, Reynard estaba cubriendo la espalda de Julius, recibiendo los golpes de ambas hachas. Uno de los golpes del santo de la espada alcanzó a Grubby en la muñeca, mientras éste clavaba firmemente sus largas piernas en la tierra con una poderosa postura. TSK, jódete, tu amigo, de la misma forma llamé a Bayer hoy, mierda. Reynard frunció los labios mientras Grubby lo reprendía en compensación por la agresión física evitada. La furia del hombre llena impidió que el santo de la espada tuviera oportunidad de explicar la verdad. En el mismo momento, Julius soltó un golpe que conectó con el robusto brazo de Mogro. El ataque aterrizó precisamente en la muñeca de su mano derecha, la que aún sujetaba a Ferris. Pero con un agudo sonido de impacto, su espada simplemente rebotó. Los cuerpos de la gente de acero eran tan duros como parecían. Uno probablemente necesitaría un cortador de metal para hacerle daño a Mogro. HRGH. Ah. Primero el choque con Grubby y ahora su ataque a Mogro. Julius aún sentía un hormigueo en el brazo derecho a causa de los 2 impactos cuando desenvainó la espada. En ese momento, la enorme figura de Mogro bailó con curiosidad antes de lanzar una potente patada frontal. Un geyser de tierra salió disparado como si el suelo hubiera explotado, y el grito de Ferris se desvaneció al ser zarandeado. Al escucharlo, Julius no retrocedió, sino que se lanzó hacia el centro de Mogro para evitar el ataque, golpeando con su espada el muslo interior y la parte trasera de las caderas de la criatura, lugares que serían golpes incapacitantes para un oponente humano. Pero lo único que consiguió fue otra sacudida y un rebote difícil de controlar. El caballero de cabello púrpura se acercó todo lo que pudo para llegar al interior de las piernas de Mogro, y la danza de espadas entre él y el guerrero metálico empezó a aparecer como un torbellino.
Julius golpeó uno a uno los puntos vitales de su oponente, esquivando los golpes de Mogro con cierta dificultad mientras hacía gala de su habilidad con la espada. Julius no sabía mucho de la gente de acero, pero su abrumadora amenaza y su fuerza, que obviamente podía acabar con su vida incluso con un golpe de refilón, le helaban la sangre en las venas. No se enorgullecía de enfrentarse a uno de los guerreros más fuertes del imperio. No tuvo oportunidad de regocijarse en su habilidad con la espada ni de admirar el poder de su enemigo. Estaba gastando este momento en su límite absoluto. Tú, fuerte. Yo, sorprendido. A diferencia de Julius, que necesitaba cada gramo de su concentración y habilidad solo para mantenerse en pie de igualdad, Mogro todavía tenía los medios para ofrecer una palabra de elogio. A decir verdad, el estilo de lucha del hombre de acero no sugería nada de entrenamiento o disciplina. El general se limitaba a golpear de forma natural, como si tratara de aplastar a un animal pequeño. Mogro había llegado a ser uno de los 9 generales divinos simplemente en virtud de una inmensa fuerza innata. Era una especie de ventaja natural que no tenía nada que ver con el talento o la genialidad. Sorprendido. Poco más serio. Con eso, Mogro levantó un brazo hacia Julius. El caballero lo esquivó por poco, y el suelo a su lado estalló por la fuerza del impacto. Pero Julius nunca había sido el objetivo de Mogro. El general había intentado destrozar el propio suelo. ¿Qué? Al instante siguiente de que su puño aterrizara en la tierra, Mogro empezó a hacer girar su enorme cuerpo a una velocidad increíble mientras taladraban el suelo. Se movían por la tierra con la misma facilidad con la que uno nadaría por el agua, y aún seguían sujetando a Ferris. Fue, por supuesto, la tremenda robustez de Mogro lo que permitió al general realizar esta hazaña. Un humano normal que se viera obligado a hacer lo mismo se encontraría con la carne arrancada de sus miembros, los huesos rotos y los órganos convertidos en papilla. Tal era el peligro que corría Ferris. Julius ajustó la empuñadura de su espada y gritó. Reynard. Iba a renunciar a sus infructuosos ataques contra Mogro. Reynard, que seguía luchando con Groovy, comprendió al instante lo que quería Julius y se acercó volando. Intercambiaron sus posiciones y Reynard descargó una patada directamente sobre el torso de Mogro. Habiendo intercambiado oponentes, la espada de Julius se encontró de frente con las hachas de Groovy. GRMF. Los cuerpos de la gente de acero se encontraban más a gusto bajo tierra, pero Mogro encontró el suyo volando por los aires. Y pensar que aquel humano lo había lanzado sin tanto esfuerzo, a pesar de que la criatura de metal pesaba varios cientos de kilos. Fue una hazaña que pintó a Reynard como mucho más que un espadachín. Reynard era, en efecto, un caballero de habilidad suprema, pero la llamada espada dragón que portaba era la hoja más poderosa de Lugunica, un tesoro que elegía usar solo contra los oponentes más extraordinarios. Por ello, Reynard luchaba a menudo con las manos vacías. La patada que acababa de dar demostraba que estaba bien justificado que lo hiciera. Él tiene un alocado cabello rojo, una patada de putos locos. Ni siquiera yo esperaba que el santo de la espada fuera un cabrón tan duro. Seguro que se te ocurre una forma mejor de decirlo. Tanta vulgaridad no le queda. No voy a decirlo otra vez, ni siquiera te estoy escuchando, hijo de puta. Las armas de Groovy volvieron a chocar con las del propio Julius. Al igual que el estilo de lucha en Torbellino de Mogro, el enfoque a 2 manos de Groovy parecía más instinto salvaje que técnica perfeccionada. Tal vez había desarrollado y entrenado su habilidad con la espada en combate, basándose únicamente en lo que mejor funcionaba para su cuerpo, pero no, Groovy no estaba usando una espada. Lo que el hombre hiena estaba haciendo ni siquiera se podía llamar esgrima. Mientras se atacaban mutuamente, Groovy lanzó sus hachas por el aire, sacando inmediatamente su siguiente arma. De sus cinturones, sacó un par de objetos parecidos a guantes que cubrían sus puños. Lanzó un puñetazo cubierto de metal, y Julius lo interceptó con la culata de su funda. Se dirigió hacia las caderas de su oponente, con la esperanza de aprovechar la apertura que había creado y limitar los movimientos de Groovy. Pero un instante después,
se produjo una ráfaga de aire, y Julius cayó hacia atrás con un grito de dolor. El golpe le había dado en el estómago, y su uniforme de caballero estaba salpicado de sangre. Lo habían golpeado. Pero ni siquiera se había inmutado, lo que indicaba que el ataque se acercaba. Sus ojos se abrieron de par en par al tratar de comprender cómo había sido golpeado, y su reacción hizo que Groovy abriera la boca ampliamente y se carcajeara. Gajaja, ¿te gustan? Nudillos mágicos. Los guantes llevan cristales mágicos que pueden lanzar hechizos. No son más que grandes trozos de maná, y después de un golpe, no son más que bonitas piedras. Aún así, son más que suficientes para darle una paliza a un pendejo. Nudillos mágicos. Julius nunca había oído hablar de algo así, le sorprendió encontrarlos tan poderosos. Aunque fueran inertes la mayor parte del tiempo, tales armas serían más que efectivas si un solo golpe pudiera decidir una batalla. Aunque la herida en el costado del caballero no era profunda, era más que suficiente para frenarlo. Era indudable que marcaría una gran diferencia contra un oponente tan hábil como Groovy. Si ese era el caso. Perdóname, pero no eres el único que guarda algo en reserva. Groovy enarcó una ceja ante el repentino cambio que exhibió Julius. Los rasguños alrededor de la herida de su vientre brillaron con una suave luz azul, y la hemorragia se detuvo. Mientras tanto, una luz roja envolvió su espada, y otras verde y amarilla rodearon el cuerpo de Julius. Las 4 luces procedían de cuasi espíritus, cada uno con un elemento y un poder diferente. Así que eres un jodido mago espiritual. Pero tantos de ellos. Mierda, debes de ser bueno. Me gratifica oírte decir eso. Parece que es lo primero que se me ha dado bien en todo el día, no sirvo como negociador. ¡Yee! Irritado, Groovy chasqueó la lengua, como si hubiera sido una broma. Julius, por otro lado, no había estado bromeando. Todo lo que había dicho era cierto. El espíritu de agua cerró sus heridas, mientras que el espíritu de fuego, Ia, hizo que su espada ardiera al rojo vivo. Y con los espíritus aro de aire e Iku de tierra sobre él, las habilidades físicas del caballero mejoraron. Fue esta combinación de técnicas la que le valió a Julius el apodo de caballero espiritual. Blam. Julius, vestido de luz, se enfrentaba a Groovy cuando algo enorme y largo se interpuso entre ellos. Era el brazo de Mogro, arrancado por el codo. Hubo un instante en que Julius se dio cuenta de que era su brazo izquierdo, el que había estado sujetando a Ferris. Entonces miró hacia atrás. Siento la espera, Ferris. Gracias al cielo, rayos, ¿por qué has tardado tanto? Esa cosa casi me mata, estaba muerto de miedo. Mis disculpas. Rescatado de la mano de Mogro, Ferris se aferró al costado de Reynard, quejándose en voz alta. El santo de la espada se limitó a esbozar una débil sonrisa, y Julius dejó escapar un breve suspiro de alivio. Ahora vio que uno de los brazos de Reynard, el mismo que ahora sostenía a Ferris, parecía haber ejecutado un golpe de mano de cuchillo. El filo necesario para que un golpe así arrancara el brazo de Mogro era inimaginable. En todo el mundo, Reynard podría haber sido la única persona capaz de cortar un apéndice de acero macizo con una técnica de manos desarmadas como esa. ¿Qué coño te pasa, Mogro? Con una chingada, no te metas cuando un tipo está peleando. Me cago en todo, pero sí te están haciendo mierda. Equivocado, estás siendo equivocado. Yo, Groovy, no tu lacayo. Me importa una mierda lo que creas que eres. Groovy se acercó y le dio a Mogro una patada a su brazo. Mogro lo atrapó en el aire y lo empujó contra el hombro del que había sido cortado. En un instante, la herida se curó. Se decía que la gente de acero podían curar cualquier daño que se hicieran a sí mismos, siempre que su cerebro y su corazón permanecieran intactos. Combinado con la dureza de sus cuerpos, casi parecían invencibles.
Confrontados con todo lo que había sucedido, los combatientes tanto del reino como del imperio se volvieron más cautelosos entre sí. Ahora que realmente habían empezado a poner sus cartas sobre la mesa, las posibilidades de un empate parecían cada vez mayores. Ya estoy harto de estas aburridas exhibiciones. El comentario había venido del emperador, que hasta ese momento se había mantenido alejado del campo de batalla. La pasión desbordante entre aquellos en el bosque se enfrió de inmediato. De hecho, había sido sofocada por una presencia mucho más imponente que la de los soldados en el campo de batalla. Era imposible explicar lógicamente por qué congeló el conflicto de manera tan completa. Cualquiera de ellos podría haber dominado físicamente a Vincent, uno con la espada, otro con magia. Entonces, ¿por qué el gobernante de Boyachia parecía apoderarse de sus propias almas con solo la palabra? Gruby, Mogro, ¿qué creen que significa recuperarme? ¿Su excelencia? Bueno, ¿te parece este un escenario apropiado para tus actos pueriles? El tono de voz de Vincent era inquebrantable. Sin embargo, todos los presentes comprendieron que el hombre había dado un ultimátum. Ante la ira latente del emperador, la actitud de Gruby y Mogro cambió de inmediato. Su ansia de batalla, la sensación de que tenían todo el tiempo del mundo, desaparecieron. En su lugar, apareció el aura de los guerreros que ya no podían permitirse el lujo de perder el tiempo. Es decir, el aura de 2 de los 9 generales divinos, los guerreros más fuertes del imperio. Bien, Mogro, no más juegos. Nos ponemos jodidamente serios desde el primer ataque. Entendido. Comprendido. Y de acuerdo. Ahora que estaban de acuerdo, Gruby y Mogro se prepararon para lanzarse sobre sus oponentes. Julius se puso rígido, preparándose para el cambio en la batalla. Pero entonces... Julius. Una voz llamó desde atrás, y Julius echó un vistazo hacia esa dirección. Reynard estaba junto a Ferris, ya a salvo en el suelo. Los ojos azules del santo de la espada estaban clavados en los de su compañero. Julius leyó su intención de inmediato y lo comprendió incluso antes de que Reynard tuviera que hablar. Se quedó pensativo un instante, pero luego respondió. ¿No te importa que te deje esto a ti? Por mí, de acuerdo. Si recuperan al emperador, perdemos. Sir Mogro lo complica. Así que... Con eso, Reynard se puso delante de Julius. La capacidad de Mogro para viajar bajo tierra, y evitar así la red de seguridad de Julius, era peligrosa. No había nadie mejor para perseguir a un enemigo que huía. Julius no quería apartar los ojos de la criatura metálica, pero tendría que hacerlo. Reynard quería ganar tiempo. Te dejaré uno de mis brotes. Úsalo como guía para volver a mí. Espero sinceramente que no lo desaparezcas. Ojalá dijeras simplemente que no te gusta la idea de separarte de mí. Reynard esbozó una media sonrisa, y su rostro de perfil no mostraba la menor angustia por tener que tomar la retaguardia. Su despreocupación pareció indignar a Gruby, que chasqueó la lengua ruidosamente. Puf. De todos modos, quieres una guerra con nosotros, santo de la espada. He terminado con los pinches juegos, nunca más podré enfrentarme a mis amigos si permitimos que ustedes, cabrones, nos pisoteen. Me temo que ha habido un grave malentendido, pero supongo que no estás de humor para escuchar. Mierda, claro que no. Entonces, ¿cuál es tu plan, ahora que tus pequeñas negociaciones han fracasado? Derribarte y hacer que me escuches. Primero morirás. Gruby, enfurecido, y Mogro, que guardaba un silencio sobrenatural, atacaron simultáneamente a Reynard. Gruby volvió a sacar sus hachas y Mogro se lanzó a la tierra para empezar la lucha desde el subsuelo. Reynard salió a su encuentro. Julius observó cómo intercambiaban los primeros golpes y corrió hacia el emperador, que se limitaba a quedarse quieto. Lo agarró del brazo. Perdone mi impertinencia, Su Excelencia, Ferris. ¿Seguro que Reynard estará bien?
Tenemos que confiar en él, los dos tenemos que sacar a su excelencia de aquí. Ferris estaba nervioso, pero aceptó la breve explicación con un asentimiento y empezó a adentrarse en el bosque. Julius lo siguió corriendo, tirando del emperador detrás de él. Oye, imbécil. No puedes tratar a su excelencia así. Perdóname, pero no creo que ninguno de los dos podamos permitirnos dar la espalda al enemigo. Bruby había sido distraído por el trío que huía, pero Reynard se negó a permitir que los persiguiera. Solo, el santo de la espada contuvo al aullante hombre hiena y al implacable ataque del hombre de acero. Siendo quien era Reynard, Julius sinceramente dudaba que le ocurriera algo, pero aún así. Reynard, mantente vivo. El caballero aún tenía que dedicar al menos unas palabras al amigo que había dejado solo en el campo de batalla. 10. Corrieron por el bosque, atentos a todo lo que les rodeaba. 2 de los 9 generales divinos los habían perseguido y entretenido durante no poco tiempo. Julius y los demás podían suponer que su pequeño refugio estaba rodeado de soldados imperiales. Demasiado para huir a una zona desierta. Obligar al mismísimo emperador a huir es de lo más descortés. ¿No querrás tomarme y cargarme, como hizo el santo de la espada? Es posible, milord, pero no puedo garantizar que sería tan cómodo como lo fue con él. Y si viene otro ataque, sería más difícil protegerlo. HMPH. Veo que eres hábil hablando, aunque no tanto cargando. Con el bastante insatisfecho Vincent remolcado, Julius se dio cuenta de que no iban a poder esconderse en el sentido tradicional. Mientras corrían por el sendero boscoso, el caballero de cabello púrpura descubrió que Vincent le seguía el ritmo a él y a Ferris con notable facilidad. Si había alguien cuya resistencia preocupaba a Julius, era en realidad la de Ferris. El chico nunca había sido el más fuerte físicamente, y ahora el terror y la tensión habían reducido sus reservas a la nada mientras miraba continuamente hacia atrás por encima del hombro. Ferris, debes mirar hacia adelante. Lo siento, pero no podemos ir más despacio. Estoy bien. Pero, ¿qué pasa con Reynard? ¿Estará bien? Estamos en territorio del Imperio, no va a ser fácil volver a encontrarnos una vez que nos hayamos separado, ¿verdad? He puesto ahí a acompañarlo. Dudo que tengamos problemas para encontrarnos. Ahora mismo, nuestra preocupación deberían ser los asesinos que atacaron a Sir Balogh y van tras la vida de su excelencia. Julius trató de tranquilizar a Ferris al mismo tiempo que los devolvía al tema de lo ocurrido en el Palacio de Cristal. Su discusión se había interrumpido antes, pero huir continuamente no resolvería nada por sí solo. Tampoco sería responsable suponer simplemente que Miklotov y Bordeaux, que se habían quedado atrás en el palacio, se encargarían de las cosas. Para empezar, no tenían garantías de que Miklotov y Bordeaux siguieran a salvo. Con Goz a cargo, uno duda que alguien se apresure a hacer algo imprudente. Menos aún porque si llegaran a hacer algo contra tu Miklotov y su amigo, podrías retribuírmelo de la misma manera. Supongo que eso es una cosa menos en mi mente, entonces, dijo Julius. Pero hay tantas cosas que todavía no entiendo, ¿puedo preguntarle algo, Su Excelencia? Depende de lo que sea. O eso diría yo, pero ya sospecho lo que tienes en mente. Es sobre el pulso del Palacio de Cristal, ¿correcto? Julius quedó sorprendido al darse cuenta de que Vincent lo había entendido completamente. Naturalmente, había estado intentando llevar el diálogo en esa dirección, pero el emperador tenía un tremendo don para la conversación, junto con la habilidad de hacer parecer que no tenía tal aptitud en absoluto. El pulso, ¿me mencionó eso antes, o no? ¿Qué es exactamente? Creo que sabe que el castillo está hecho de muchos cristales mágicos. Y también que algunas de sus defensas aprovechan su poder. Sí, nos lo han contado. El Palacio de Cristal era famoso tanto por su capacidad ofensiva como defensiva. Su densidad de maná y las posiciones cuidadosamente calculadas de sus numerosos cristales mágicos eran cosas que Julius había confirmado por sí mismo poco antes. Pero no entendía su conexión con lo que Vincent estaba diciendo ahora.
Así pues, el Palacio de Cristal almacena exuberantes cantidades de maná por el mero hecho de existir. Sabiendo eso, ¿son necesarias más explicaciones, usuario espiritual? El tono del emperador era casi burlón. Julius consideró las palabras del hombre por un momento. ¿No querrá decir que el Palacio de Cristal está vivo? Sí. El caballero sintió que sus pensamientos se detenían bruscamente. El Palacio de Cristal, centro de la capital de Lupugana y símbolo de todo el imperio de Boyachia, no era solo una fortaleza de capacidades ofensivas y defensivas sin límite, sino que había concentrado tanto maná que se había convertido en una especie de espíritu por derecho propio. Ahora que lo sabía, la conclusión parecía ineludible. Vincent soltó una carcajada al observar la reacción de Julius. Ahora hay una razón más por la que no se pueda conceder que ninguno de ustedes salga con vida del imperio. Usted ha elegido responder la pregunta. La respuesta a cualquier pregunta que puedas hacerme inevitablemente tocará algo crucial para Boyachia. Es natural. Sabes perfectamente quién soy, no me hagas reír. GRRRR. La cara de Ferry se enrojeció ante el tono burlón de Vincent. No sabía hasta qué punto hablaba en serio el emperador, pero lo que decía era bastante cierto. Cuando el hombre hablaba, sus palabras eran como una puerta a las profundidades del imperio. Escúchalas descuidadamente y cualquier cosa podría pasarte. Aún así, el peligro les había aportado algo. Si el Palacio de Cristal literalmente tiene pulso, entonces cuando Sir Baloo cayó y Reynard perdió el conocimiento, es posible que se usara un hechizo especial. Inteligente. Pero guarda tus deducciones por un tiempo. Prefiero las reacciones de tu joven bestia de allí. Cuidado, Su Excelencia. Vincent había confirmado la sospecha de Julius, pero no dejó de lanzar una indirecta a Ferris. Podría parecer simplemente una muestra de su calma, pero también podría haber sido el pequeño truco del emperador para superar situaciones tan estresantes. La forma de interpretar este comportamiento probablemente variaba de un individuo a otro. En cualquier caso, era mucho más propicio para una conversación que negar rotundamente que hubiera alguien tras ellos o caer en el pesimismo más absoluto. El pulso del Palacio de Cristal, la muerte de Ballero y el asombroso cambio que había experimentado Reynard. Si todo aquello estaba relacionado de algún modo con un atentado contra la vida del emperador, entonces el problema era que tendrían que volver a Palacio y... Pero los pensamientos de Julius no llegaron más lejos. De repente se paralizó. ¿Julius? Ferris se detuvo rápidamente a su lado. Vincent también se detuvo unos pasos detrás de ellos, con sus agudos ojos negros estudiando al caballero. Pero el espadachín no reaccionó ni a la llamada de Ferris ni a la mirada de Vincent. Tenía otras cosas de las que preocuparse. Oh, ya me has visto, y a esa distancia. La voz, afectuosamente despreocupada, llegó a Julius y a los demás desde más adentro del bosque. Ferris abrió ampliamente los ojos y volteó hacia la fuente del ruido. Cuando se trataba de detectar la presencia de alguien, la intuición de Ferris era tan buena como la de Julius. Ahora ponía en funcionamiento todos sus sentidos, agudizados por la sangre semihumana que corría por sus venas, dedicando sus oídos, su nariz y sus ojos a la tarea de encontrar al enemigo. Que la propia reacción del chico gato fuera tan tardía era un testimonio de esta figura, que se había ocultado con tanta naturalidad como si formara parte del propio bosque. Sin mediar palabra, una sola figura de aspecto joven se abrió paso entre las hojas caídas y se acercó al grupo. Era un hombre joven de una calidad bastante peculiar. Su ropa era una mezcla de azul brillante y un tenue color melocotón rosado, muy similar a la que usaban los ciudadanos de Kararaji, un grupo de ciudades-estado en el oeste. Llevaba sori tejidos a mano, o sandalias de junco. Su cabello azul oscuro estaba atado hacia atrás y tenía una sonrisa sorprendentemente amistosa. Sin embargo, en su cadera llevaba dos espadas, katanas, como se les llamaba, también al estilo de Kararaji. A primera vista,
no parecía más que un niño jugando a disfrazarse. Sus rasgos eran tan suaves que podría haberse confundido con una mujer, una impresión reforzada por su esbelta figura. Aún así, encontrarse cara a cara con aquel hombre disipó de inmediato tales impresiones. Lo que se oponía ahora a Julius era algo que iba más allá de su imaginación. El joven se detuvo varios metros delante del caballero de cabello púrpura, mirándolo fijamente. Entonces, como si fuera ajeno a lo que Julius estaba pensando, exclamó: «Oh, vaya», y se dio una palmada en la rodilla. «Desde esta distancia puedo ver lo apuesto que eres, y tu amiga bestia de allí también es encantadora, los tres nos veríamos maravillosos juntos. Y el enfrentarnos, con su excelencia entre nosotros, no es simplemente lo más emocionante». «Oh, otro. Eres uno de los 9 generales, ¿también? Ah, ¿qué posición tienes?». El joven parecía muy complacido por la situación, pero Ferris, completamente cansado de ser atacado continuamente, puso cara de exasperación. Era casi envidiable como el semihumano aún no se había dado cuenta de a quién se enfrentaba. El espadachín que tenían delante era sencillamente un monstruo. «Ferris, ve con su excelencia. Rápido». «Julius». El caballero instó al confundido Ferris a acercarse a Vincent con un toque en el hombro. Luego se adelantó para que Ferris y el emperador estuvieran detrás de él, tras lo cual desenvainó su espada. Túnicas azules. Eran la conocida marca del más famoso de los 9 generales divinos. «Cecil Segmund, supongo», dijo Julius en voz baja. «Sí, sí, así es, ese soy yo, ¿realmente soy tan obvio? Hasta un forastero sabe quién soy, qué problemático. Ja ja ja». Cecilus se frotó la cabeza, riendo de un modo que no parecía molesto en absoluto. Ante eso, Ferris se escondió discretamente detrás de Julius. «¿Cecilus? Así que él es». «Oh, ¿qué eso? No has oído hablar de mí, preciosa. Qué lástima. Oh, tal vez reconozcas el nombre de El Rayo Azul de Boyaccia, incluso los bardos cantan sobre mí». «El Rayo Azul. ¿Te refieres al guerrero sin par del Imperio, el monstruo que destruyó un ejército entero durante el rito de selección imperial él solo?» Monstruo es una palabra muy dura. Aquí hay una mejor manera de describirme: soy Cecil Segmund, actor estelar en el escenario de este mundo. Incluso Ferris no tenía respuesta para eso. Conocía el título del hombre, era casi imposible no conocerlo. Durante el último rito de selección imperial, este hombre se había aliado con Vincent, que entonces no era más que otro candidato al trono, y había hecho mucho por sofocar la guerra civil que se había apoderado del imperio. En concreto, había aniquilado a un ejército enemigo que había perseguido a Vincent. El hecho de que solo fuera un adolescente cuando lo hizo pronto se extendió no solo por todo el imperio de Boyaccia, sino por todo el mundo. Tal reconocimiento situaba al Rayo Azul de Boyaccia entre los espadachines vivos más poderosos. Cecilus era probablemente responsable de más muertes que cualquier otra persona en el mundo. Su expresión actual no mostraba ningún rastro de esa sangrienta historia mientras saludaba despreocupadamente a Vincent, que permanecía detrás de Julius. «Puede estar tranquilo, Su Excelencia. Ahora que estoy aquí para llevarlo a casa, no tienen nada de qué preocuparse, solo un Miarronf como siempre y disfrute del espectáculo mientras yo me encargo de estos dos». «Tonterías. Tus discursos frívolos nunca mejoran, no importa cuántas veces te diga que los corrijas. Un zoquete más allá de toda esperanza. Pero la verdad, vale la pena reconocer tu impertinencia». Julio sintió que una gota de sudor frío le corría por la mejilla al oír aquello. La primera mitad de la respuesta del emperador parecía dirigida a Cecilus, pero la última sonaba como una advertencia a Julius. ¿O tal vez no era más que la imaginación del caballero? Si Cecilus lograba arrebatarles al emperador, Lugunica perdería la oportunidad de defenderse. En ese momento, la espada de Julius Juculius determinaría si habría guerra entre el reino y el imperio.
Inés, murmuró. Préstenme su poder. Julius levantó la espada ante su rostro y cerró los ojos como si rezara. Un resplandor blanco y otro negro se posaron sobre él. Eran sus dos últimos cuasi espíritus, además de los 4 que ya había utilizado. Cecilus, con los ojos ampliamente abiertos y parpadeando, movió suavemente las vainas de sus espadas y dijo: ¿Eres un verdadero usuario espiritual? He oído que hay muchos como tú en el norte, pero los únicos que te encuentras en Boyachia son malvados. Muy impresionante. ¿Un oponente que puede usar una técnica con la que no estoy familiarizado? Precioso. Un escenario brillante, compartido por magníficos actores. Maravilloso, uno como yo necesita un excelente contraste. ¿No cree que se está precipitando? Conozco muchas tragedias que culminan con la pérdida de la vida del héroe. Solo su propia espada determinará si está protagonizando una tragedia así en este momento. Bravo, qué fantástico giro de frase. Es el tipo de diálogos que hace que una persona se enamore de un actor. Y siendo así, con una agradable sonrisa, Cecilus desenvainó tranquilamente una de las espadas que llevaba en la cadera. Entonces dio un único e indiferente paso hacia Julius y desapareció. Un instante después, más rápido que un rayo, asestó un golpe que trascendió toda percepción. HRRGH. Julius logró bloquear el primer golpe con la empuñadura levantada de su espada. No lo había desviado conscientemente. Fue una reacción instintiva, fruto de los reflejos aumentados que le habían otorgado sus cuasi espíritus. Julius se vio obligado a usar su carta de triunfo en el primer intercambio. Vaya, ¿te las arreglaste para bloquear eso? Los guerreros del reino son más capaces de lo que pensaba. Julius, muy consciente del dolor en su brazo, registró la sorpresa del ahora distante Cecilus. El general había vuelto a ampliar la brecha con la misma rapidez con que la había cerrado. Sus movimientos eran casi instantáneos, tan rápidos como un rayo. Semejante velocidad hacía honor a su título. Bueno, inténtalo de nuevo. Demuestra que puedes seguirme, a menos que la primera vez fuera solo suerte. Solo puedo pedirle que no sea demasiado duro conmigo, dijo Julius, apretando los dientes y obligándose a sonar más seguro de lo que se sentía. La sonrisa de Cecilus cambió al oír el comentario, y el rayo azul volvió a golpear a Julius. La espada saltaba en la mano de Julius con cada golpe. Consiguió bloquearlo, a duras penas, mientras sonaba el tintineo del acero. Maravilloso, maravilloso, 2, 3, 5, 6, 7, los has bloqueado todos. Esto es más que unos guardias con suerte, me ha tocado la lotería. Esto sí que es emocionante. Se oyó el sonido agudo de una patada en el suelo, y al instante siguiente llegó el destello crítico de una espada. Una vez más, Julius logró parar por instinto, mientras escuchaba la risa de Cecilus acercarse y luego alejarse de nuevo. Los golpes venían de todas direcciones, exigiendo lo máximo de la habilidad del caballero con la espada. Era todo lo que podía hacer para evitar ser cortado por la mitad. El hombre no era lo bastante veloz para contraatacar. Los movimientos y golpes de Cecilus eran demasiado rápidos, sin dejar oportunidad a Julius de crear una apertura para pasar la espada de su oponente, como solía hacer. Las mejoras físicas proporcionadas por sus cuasi espíritus tampoco durarían para siempre. Al ver a Julius luchando por mantener la defensa, Ferris empezó a sudar. Esto no se ve bien. El dulce y pequeño Ferris tiene 0 capacidad de combate. Nuestra gracia salvadora es que Cecilus simplemente se está divirtiendo. Pero eso no es todo. Ese espadachín es tan tonto como cualquiera de ellos. Lo cómico es que no desea hacerlo. Ferris estaba desconcertado por las palabras de Vincent. Cecilus, que acababa de crear una gran brecha entre él y su oponente, demostró rápidamente la exactitud de las palabras del emperador. El joven, vestido con kimono, ladeó la cabeza y golpeó el suelo con las sandalias mientras decía:
No puedo evitar la sensación de que no soy tan rayo como de costumbre. Quizás hay algún tipo de hechizo sobre mí. Solo un pequeño truco desagradable de un hombre que no puede hacer nada mejor. Pensar que sigue habiendo tanta diferencia entre nuestras habilidades cuando he dado lo mejor de mí me produce escalofríos. Quizás podría complacer a un pobre espadachín y sus trivialidades por un momento. Aunque jure que no quiero. Oh cielos, no. Superar un truco desagradable es justo el tipo de cosa que define a un protagonista. Es lo que lo convierte en el personaje principal. Si mi rayo ha disminuido, entonces simplemente debo buscar en mi interior y hacerlo más rápido de nuevo. Sin embargo, en deferencia a tu espíritu combativo, te perdonaré la cabeza, allá vamos. Todavía dispuesto a luchar hasta el final, Cecilio se lanzó hacia adelante a una velocidad que habría sido incomprensible para el observador promedio. Sorprendentemente, parecía incluso más rápido que antes. Su espada era un rayo centelleante, una raya plateada, que tomaba el camino más corto hacia el corazón de Julius. Pero la espada de Julius llegó primero, encontrándose con la hoja que pretendía atravesarle el pecho. Si va a ser tan amable de subestimarme, estoy más que feliz de tomar cualquier ventaja. Su espada es mía. Cecilus observó con asombro cómo, con un fuerte crujido, la katana que tenía en la mano se hacía añicos. Arrojando a un lado la mitad rota de su espada, el joven pronunció una silenciosa palabra de sorpresa. Cecilus. Miraba el arma que había interceptado su katana. El sable de Julius brillaba con una luz multicolor. Puede que sea lo más extraño e interesante que he visto en mi vida. Esta es la espada espiritual al Clauseria. Le falta un matiz, pero no hay nada que esta luz no pueda cortar. ¡Wow! Es genial. Habiendo destrozado con éxito el arma de su contrincante, Julius presionó su ataque contra su oponente profundamente impresionado. Si su golpe arcoíris podía infligirle aunque fuera solo una herida, las cosas se pondrían considerablemente a su favor. Cecilus, por otro lado, ya se había deshecho de la espada sin hoja y esquivó el ataque con una voltereta hacia atrás. El rayo azul de Boyaccia esquivó ágilmente con su legendaria velocidad. Con brillo en su mirada, el joven aplaudió con entusiasmo a Julius. Bravo, bravísimo. Aunque solo era mi quinta mejor arma, no solo bloqueaste mi espada, sino que la destruiste, y hacerlo con tu propia técnica especial, esto me ha emocionado mucho. Cecilus. Se te ha ordenado garantizar el regreso incólume del emperador. ¿Qué es eso de tu quinta mejor arma? Sabes que mi vida es esencial para Boyaccia, así como para tus propios intereses. Perdóneme, Su Excelencia. Mi primera y mi segunda arma fueron enviadas a que las afilaran. Sinceramente, hoy me quedé dormido y, cuando salté de la cama, esa fue la que agarré. Vincent, de pie y con los brazos cruzados, solo consiguió inspirar que, moderadamente avergonzado, Cecilus se rascara la mejilla. Entonces, el más preeminente de los 9 generales divinos desenvainó su otra espada, una con un semblante verdaderamente cruel. Esta es mi tercer mejor espada, además, creo que esta vez me quitaré las sandalias para luchar, ¿qué le parece? Con todo lo que he pronunciado, ¿aún te parece prudente hablarme con ligereza? Sabe que soy así, Su Excelencia. Además, cuando me pongo serio de verdad, la mayoría de los oponentes no duran ni unos segundos. Cielos, no duran ni un abrir y cerrar de ojos. Sé que es un buen espectáculo, pero como artista, es aburrido. Por favor, déjeme decidir cómo pavonearme en mi momento sobre el escenario. Difícilmente podría haberse imaginado una respuesta más insolente al líder de un imperio. Pero Vincent, con los brazos cruzados, dejó pasar el asunto, limitándose a asentir con la cabeza. Cecilus amplió su sonrisa. Sabía que podía contar con usted, Su Excelencia. Sabía que lo entendería. Debo decir que cuando crucemos armas, creo que su tercera mejor espada sufrirá el mismo destino que la quinta. Tocar es ser cortado.
Eso es cierto con cualquier espada, ya sea un sable o una katana. Así que es solo cuestión de no tocar. De cortarte la muñeca antes de que puedas bloquearme. Sin embargo, eres un oponente tan atractivo. Intentaré no estropear demasiado tu aspecto. Qué considerado es. Quizá pueda esperar aún más amabilidad. Permítame sugerir que nos retiremos por hoy y reanudemos este combate en un momento menos tenso para ambos. Ah, te estás haciendo ver menos elegante. No podrás hablar para salir de esto, por muy bonitas que sean tus palabras. Julius sabía que no funcionaría. El hambre de batalla de su oponente crecía por momentos, y el caballero dudaba que Cecilus le permitiera ganar mucho más tiempo. Tal y como había dicho, Cecilus se quitó las sandalias y se quedó descalzo en el sendero del bosque. Si quitarse el calzado lo hacía aún más rápido, entonces Julius no estaba seguro de cuántos intercambios más podría lograr. Había jugado su carta de triunfo, utilizado su movimiento especial, y aún así, el caballero de Lugunica adoptó una postura de combate. Creo que esta es mi señal, dijo Cecilus, apuntando con su tercer mejor espada al hombre de cabello púrpura. Un instante después, una enorme figura se interpuso entre ellos, derribando árboles a su paso. Wan, Gagagan. Este enorme torso iba acompañado de un grito único mientras escupía polvo y se elevaba por los aires. Finalmente se posó en el suelo del bosque, cubierto de tierra. En un ataque de tos violenta, una piedra preciosa se desprendió de su cuerpo. Un ser enfundado en una armadura natural era difícil de olvidar. Era Mogro Agane. Mogro, ¿qué demonios te ha pasado, y por qué has tenido que arruinar mi actuación? Cecilus, enfadado, llamó al hombre de acero desde algún lugar de arriba. Mogro lo oyó y, girando lo que parecía ser su cabeza, dijo: GHNR, Cecilus, feliz que estés aquí. Enemigo muy fuerte. Groovy, perdiendo. Mira, lo siento, pero estoy muy ocupado acabando con mi presa, y... Espera, acabas de decir que tanto tú como Groovy van a ser derrotados? Sí. Espera, corrección. Pensar que no podemos ganar. Eso es todo. La mayoría de la gente llamaría a eso ser inferior. Ustedes los de Lugunica son realmente algo. Ignorando por completo el obstinado intento de Mogro de mantener su orgullo, Cecilus dio un emocionado puntapié. Mantenía la vista fija en el lugar por donde Mogro había venido rodando por el bosque. Poco después le siguió Groovy, igualmente por el aire. Ga. El hombre llena gruñó y se quejó mientras rebotaba por el suelo, hasta que se detuvo al chocar contra Mogro. Groovy apoyó la espalda en la pierna del hombre de acero mientras se ponía en pie con dificultad. Hay que reconocerlo, realmente pega fuerte. Maldición, ese cabrón del reino no es normal, siquiera es un puto humano. Cecilus, sonriendo ampliamente, revoloteaba de aquí para allá alrededor del enfurecido Groovy, bombardeándolo con preguntas. Santo Dios, sí que te ha lastimado. Dime, Groovy, dime, ¿qué tipo de oponente es él? ¿Qué tan mal te golpeó? ¿Fue por poco, una derrota total? ¿Lograste darle siquiera un golpe? Pero Groovy se negó a seguirle la corriente, se limitó a mirar a través de los árboles. Cierra la puta boca, loco obsesionado con la guerra. Es nuestro, tú solo quédate ahí y observa. Y entonces, justo donde Groovy había estado mirando, surgió una figura familiar. Julius, Ferris, ¿están bien? Cuando el hombre despejó los árboles derribados, la pareja estuvo segura de que era Reinar. Su uniforme blanco de la Guardia Real ondeaba al viento. Aterradoramente, el hombre pelirrojo no tenía ni un rasguño digno de mención. A simple vista estaba claro que se había enfrentado a 2 de los 9 generales divinos a la vez y los había dominado por completo. Todo el cuerpo de Julius se relajó ante la aparición de Reinar. El aura que proyectaba el santo de la espada era muy parecida a la de Cecilus y los demás.
Sin embargo, misteriosamente a Julius le inspiró una emoción completamente opuesta. Sacudió ligeramente la mano, tratando de aliviar el último dolor, y dejó que su rostro rígido esbozara una sonrisa. Has conseguido llegar justo antes de que no estuviéramos bien. Estoy seguro de que Ferris podrá curarme las heridas más tarde. No te preocupes por mí. Miauku. De acuerdo, deja que yo me encargue. Ferris es el mejor en ese tipo de cosas. No soy tan duro como cualquiera de ustedes, pero puedo defenderme cuando se trata de curar. Mientras Julius notaba la respuesta de pánico de Ferris, vio como el brillo del arco iris se desvanecía de su espada. Un momento, dijo Cecilus, inflando las mejillas al darse cuenta de que su oponente se estaba retirando. ¿No te estás precipitando un poco, actuando como si nuestra batalla hubiera terminado? En el campo de batalla, un momento de falta de atención puede costarte la vida, ¿no lo sabes? Le agradezco la advertencia. Pero sería bastante injusto por mi parte añadir mi fuerza en esta batalla. Me abstendré. Sorprendido, Cecilus arqueó una ceja. Con el guerrero más fuerte del imperio desconcertado, Julius señaló a Reynard, el guerrero más fuerte del reino, con la barbilla y dijo: ya que dice ser el protagonista de este drama, su legítima contraparte es Reynard. Creo que es él quien merece el título que reclama. Ah, jaja, ya veo a lo que estás jugando. ¿Crees que me enfadaré por esa pequeña burla, verdad? Jajaja, por favor. Cecilus esbozaba una media sonrisa mientras hablaba. Vincent, con los brazos aún cruzados, dejó escapar un largo y suave suspiro. Puedes hacerlo. Y así lo haré. Bien, excelente, vamos a ver lo bueno que es este recién llegado. Cecilus tomó el comentario del emperador como una señal, adoptando una postura de combate con su tercer mejor espada y desapareciendo rápidamente. Había sonado completamente relajado durante sus bromas, pero la destreza del rayo azul de Boyaccia estaba en plena exhibición ahora. Julius fue incapaz de ver siquiera la coleta de Cecilus mientras el general avanzaba a toda velocidad. El golpe, como un rayo caído del cielo, azotó el cuello de Reynard con la fuerza de una tormenta. Ah, debes estar bromeando. Mil disculpas. Estaba justo a mis pies, así que decidí usarla. Cecilus miró asombrado a Reynard, que acababa de disculparse por haber causado tal sorpresa. En la mano del santo de la espada había una katana, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Era la quinta mejor espada de Cecilus, la que Julius había destrozado. Ese simple intercambio fue suficiente para transmitir la fuerza sin igual de Reynard. Con brillo en los ojos, Cecilus volvió a desaparecer. Fue tan rápido como su tocayo, y luego aún más. Múltiples imágenes del hombre del kimono azul empezaron a emerger hasta que pareció que Reynard se enfrentaba a un ejército de 100. Estaba más allá de lo que los reflejos defensivos de Julius hubieran podido responder. Seguramente este debía de ser el último recurso de Cecilus. Pero si Cecilus en su mejor momento parecía sobrehumano, también lo parecía Reynard. El santo de la espada no cedió ni un ápice de terreno, rechazando los ataques invasores con nada más que la hoja sin filo del arma rota de su oponente. Reynard desvió, barrió y se protegió de cada golpe. Con solo media espada, que tenía que sujetar con la punta de los dedos para no cortarse, Reynard se defendía de lo que era esencialmente una espada encantada. Semejante poder era algo propio del reino de las pesadillas. Y si así lo veía Julius, cuanto más pensaba de ello el enemigo, el general divino. No obstante, incluso ante una fuerza tan temible. ¿Crees que puedes seguir con esto? Cecilus soltó un devastador corte transversal, pero ahora había un temblor en su voz. Todos los ataques que había intentado habían sido rechazados. Tal vez fuera asombro, o incluso miedo, cualquiera de los dos habría sido apropiado al enfrentarse a Reynard. Pero en realidad, el temblor de su voz no se debía a un exceso de emoción. ¿Era por enfrentarse a esta cosa de frente? Más.
Creo que ya es hora de contraatacar, dijo Reynard. Cecilus se lamió los labios y tensó la cintura mientras se preparaba para moverse aún más rápido. Fue solo un instante, el parpadeo de un ojo en medio de una tormenta eléctrica, pero a Reynard no se le pasó por alto. Rápidamente, trazó un arco con una larga pierna, apuntando al esbelto cuerpo de Cecilus. Su patada cortó el aire no solo con belleza, sino con potencia suficiente como para partir un árbol por la mitad de un solo golpe. En una batalla de esgrima, la elección deliberada de usar una patada enviaba un mensaje muy claro, y era correcto hacerlo, pero elegirla durante un choque de titanes como aquel equivalía a una estupidez. Dejar tu querida espada envainada te va a costar la vida, exclamó Cecilus. Reynard se había dejado la espada dragón en la cadera, y ahora el golpe de Cecilus se dirigía a él a toda velocidad. Era un tajo diseñado para atrapar la patada entrante. Ni siquiera Reynard podía ganar en una batalla de espada contra pierna. En consecuencia, optó por girar la cintura y la cadera, cambiando el ángulo de su golpe en el aire. ¿Qué? Con un chasquido como el de un látigo, el pie que había ido a por su pecho se dirigió de repente al delicado cuello de Cecilus. El impacto le robó el conocimiento al general divino, y los ojos del hombre se le pusieron en blanco por un momento. El espadachín cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados. El guerrero más fuerte del imperio hizo un ruido sordo mientras se desplomaba. Dejó a los dos miembros restantes de los 9 generales divinos sin palabras. Julius y Ferris también estaban sorprendidos, por supuesto. Para ellos, la victoria de Reynard nunca había estado en duda, pero el grado en que había arrollado a Cecilus seguía siendo una sorpresa. Soberbia tras soberbia. Desafiar a un oponente sin comprender su verdadera fuerza y salir así. He tenido más que suficiente de teatralidades. Ser derrotado sin siquiera tener la oportunidad de usar toda la fuerza propia no está en consonancia con los principios del imperio. Vincent parecía un hombre aparte, ni abiertamente sorprendido ni particularmente cabizbajo. Y ello a pesar de que su propio general, uno de sus guerreros más fuertes, acababa de ser derrotado. La actitud de casi aburrimiento del gobernante de Boyachia no había cambiado. En lugar de eso, dirigió su atención a sus otros 2 generales, todavía estupefactos, y dijo: ¿Y qué esperaban conseguir ustedes 2? Los números y la habilidad les han fallado. Si insisten en gastar sus vidas en este intento de recuperarme, no los detendré, pero... Mierda, no tiene que deletrearlo, mogro, gritó Groovy. Entendido. Entendido. Groovy. Mogro aseguró a Cecilus, apoyándolo contra el propio cuerpo macizo del hombre de acero. Groovy, con el ceño fruncido, señaló a través del bosque. Esta vez ganaron ustedes, pendejos. Pero si dañan un cabello de la cabeza de su excelencia, los desollaré hasta que ese cabello sea lo único que quede, al punto en que ni los jodidos animales quieran comérselos. Ferris piensa que es mucho más seguro acabar contigo aquí mismo. Ah, sí, me gustaría verte intentarlo, mamón de orejas puntiagudas. Por favor, no lo hagas. Más seguro para nosotros. Creo. Mogro intentó calmar el intento de Groovy de mantener una fachada fuerte. Las chispas entre ellos eran prácticamente visibles. Pero los fugitivos también pensaron que sería mejor retractar el desafío de Ferris. Groovy, Mogro. Díganle a ese tonto que use sus mejores espadas, la primera y la segunda, en cualquier incidente futuro, y que no se tolerará otra derrota. Y la próxima vez que aparezcan, actúen como si supieran lo que están haciendo. Esto es de gran importancia para mí. Sí, entendido, Su Excelencia. Groovy asintió desconsolado a las palabras de despedida del emperador. Entonces, Julius y los demás huyeron del campo, sin bajar la guardia. Hasta el momento en que se perdieron de vista, los caballeros sintieron la mirada de los 2 generales divinos conscientes a sus espaldas. 11. ¿Dónde estoy? Oh,
Cecilus, despierto, a salvo. El joven de la túnica azul se levantó del suelo cuando de repente recobró la conciencia. Miró apresuradamente a su alrededor y descubrió una enorme pared marrón que lo miraba. Mogro Agane. Cecilus Egmont parpadeó al ver a su camarada, nunca sabía lo que pensaba Mogro, y ladeó la cabeza, preguntándose qué había ocurrido. Un dolor punzante en el cuello no tardó en recordárselo. Cecilus había luchado contra el joven pelirrojo, se había enfrentado a él. Yo perdí, derrotado por ese don nadie. ¿Qué quieres decir con don nadie? Ese era el jodido santo de la espada de Lugunica. ¿Santo de la espada? ¿Te refieres al que se dice que mató a un dragón? ¿Aún está vivo? Esa historia, 400 años de antigüedad, primer santo de la espada. Muchacho ese, un descendiente. Pero aún así, un monstruo. Gruby y Mogro compartieron un momento de fastidio ante el sobresaltado malentendido de Cecilus. Entonces Gruby asintió, confirmando las rebuscadas palabras de Mogro. Sí, dijo. No puedo creer que haya limpiado el piso con todos, carajo. 3 de los 9 generales divinos del imperio de Boyachia, derrotados por un cabrón de mierda. Derrotados, oh. Hablando de eso, ¿dónde está su excelencia? ¿Qué le ha pasado? Cuando dijiste a salvo, ¿te referías a ¿qué les dimos la vuelta y recuperamos al emperador? Mierda, no me hagas reír. Tuvimos que ver a esos mamones llevárselo. Fue como si ni siquiera estuviéramos allí. Su excelencia, secuestrado. Caballeros del reino desean guerra, en verdad. Cecilus había mirado su propia mano temblorosa cuando preguntó para confirmar el paradero del ausente Vincent. ¿Los generales, completamente derrotados? ¿Una situación tan mala como pudiera imaginarse? ¿El emperador de Boyachia, desaparecido? Era casi demasiado para asimilarlo. Todo esto se debía a que Cecilus no había podido igualarlos como oponente. Por primera vez en su vida, se sintió humillado e impotente. El espadachín rechinó los dientes de vergüenza. Cuando escuchó que los caballeros de Lugunica eran responsables del asesinato de Ballero y del secuestro del emperador, se encendió de furia. Cecilus había supuesto casualmente que el incidente le daría algo que hacer. Tenemos que recuperar a su excelencia de inmediato. Debo confesar que asumí que los habría vencido fácilmente, pero no estaba pensando lo suficiente. ¿Crees que esto es lo peor que ha sucedido desde que su excelencia asumió el trono? ¿Te das cuenta de eso ahora, cerebro de cagada? Escucha, el hombre nos dijo que reuniéramos a los otros generales y nos refugiáramos en la capital. Goz está al mando ahora, el pinche viejo chiflado. Arr, horrible, esto es lo peor. Cecilus se agitó en el suelo, furioso por su tardía comprensión. Aún así, después de un momento de lamentos, dio un largo y profundo suspiro. Uf, nada como un buen rato de gritos para calmarse. Ahora, si hay un gran problema, es que todos los soldados del ejército imperial juntos no podrían superar a ese pelirrojo santo de la espada. Calma, de repente. ¿Pruebas? ¿Dónde? Simple deducción. El ejército imperial se enfrentó a mí, y yo los hice pedazos. Así que, si hay un joven que pueda hacer más o menos lo que yo, ¿crees que tienen alguna posibilidad? Mogro enmudeció debidamente ante eso. Aunque habían sido dichas a la ligera, las palabras de Cecilus eran ciertas y no llevaban ninguna exageración. Se decía que había abatido al equivalente de un ejército durante el rito de selección imperial, pero solo porque eran todos los oponentes que se podían proporcionar en ese momento. Si hubiera habido más, habría podido abrirse paso fácilmente a través de una ciudad entera, de toda la capital, de todo un país. Para un guerrero trascendental como él, el soldado de infantería común bien podría no haber existido. Y lo mismo ocurría con el santo de la espada de cabello rojo. Con gente como el de su lado, no importaría si enfrentáramos a todo el ejército contra ellos, no importaría si todo el ejército se uniera en una
entidad gigantesca y unida. No pueden vencerlo. Debemos asegurarnos de que les digan que no se enfrenten a él, aunque lo vean. ¿Estás diciendo que debemos decirles que volteen hacia otro lado si ven a los putos secuestradores del emperador? Sí, porque no tienen otra opción. No es de nuestra posición el privar a su excelencia de su propiedad, ¿verdad? Todo en la capital de Boyachia se consideraba propiedad de Vincent. Eso incluía la ciudad y sus recursos, por supuesto, pero también la vida de cada soldado, cada plebeyo, todo lo que había. El imperio de Boyachia era una tierra rica, llena de cosas maravillosas y bellas. Sin embargo, Vincent pensaba que tal abundancia no era excusa para desperdiciarla. Esa era una de sus cualidades más humanas. Aún así, perder contra ellos. Ah, así que esto es un fracaso. Sin embargo, sigo vivo. Me he levantado de mi derrota y ahora tengo la oportunidad de obtener la victoria, ya veo, así que ese es mi nuevo papel, te subestimé, mi amigo pelirrojo. Parece que el destino está de mi lado. Confiaba en que él y el santo de la espada, que se interponía entre él y el emperador, se encontrarían de nuevo. Por primera vez en sus 20 años de vida, Cecil Segman se había topado con un objeto inamovible. Cuando lo hubiera superado, entonces sabría con certeza que estaba verdaderamente favorecido por el destino. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Aja, ja, ja, ja. Hijo de pu, baja la voz, dije que le bajes volumen, pendejo. No puedo esperar, no puedo esperar, no hay razón para esperar. Bien, voy a buscar algo que olvidé, para cuando recuperemos a su excelencia. Tengo que recuperar mis pertenencias del herrero. Cecilus volvió a calzarse las sandalias, golpeó suavemente el suelo con los dedos y sonrió. Pertenencias, Mogro ladeó la cabeza con curiosidad. Así es, dijo Cecilus, asintiendo enérgicamente. Mis queridas y mejores espadas, la primera y la segunda. Ahora que sé que estoy tratando con el renombrado santo de la espada de Lugunica, sería tonto por mi parte no tomármelo en serio. Él ofreció otra sonrisa inocente, con un destello de pura alegría en sus ojos, y su voz tembló apenas un poco.